Grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas, grandes son, grandes son, grandes son tus maravillas. Te alabaré. Hoy, 13 de mayo de 2021, celebramos 42 años de haber recibido y abrazado la visión y a través del tiempo transcurrido, seguimos sosteniendo la misión. Damos gracias a Dios por permitirnos ser parte de su obra y cumplir así el mandamiento de Jesús de llevar las buenas nuevas de salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. En 1977 llegaban Lennart y Gunnel con el pequeño Daniel a nuestra ciudad para iniciar la obra misionera y compartir así un mensaje de amor, fe y esperanza. El 13 de octubre de 1978 comenzaría a funcionar Guardería Mi Casita, realizando un trabajo social y espiritual para la ciudad y alrededores. Dice el coro: Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. En tus afanes, en tu dolor, Dios cuidará. El 13 de mayo de 1979, junto a un nutrido grupo de fieles, se inaugura Asociación Misión Evangélica Asamblea de Dios. Elegidas especialmente para la obra misionera, estoy segurísimo de eso, que en esta noche hay personas, hay jóvenes o hay personas que Dios ha llamado. No es fácil, ¿eh? Muchos se van a asustar, hay que prepararse. ¿Y quiere le doy un consejo? Tiempo de espera no es tiempo perdido. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Al que no sabe nada realmente lo que le espera, póngase en la mano de Dios y todos nosotros esta noche. Dios les necesita a cada uno. No hay hermano demasiado anciano acá. ¿Usted cree que se puede llevar a cabo la tarea? ¿Usted cree que es posible? ¿Usted cree que está dentro de la posibilidad nuestra, con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, poder llevar a cabo la tarea? Yo creo que sí. Dios nos ha dado una oportunidad y si no lo aprovechamos, no sabemos qué va a pasar.
No desaprovechemos la gran oportunidad que Dios nos ha dado a la nación argentina para llevar a cabo, para unir nuestro esfuerzo con todos los otros países y hermanos en el resto del mundo. En sus primeros años, el trabajo se extendió por pueblos, aldeas y pequeñas comunidades que con el tiempo y como resultado comenzaron a dar sus frutos. A pesar de los tiempos vividos y con diferentes matices, podemos decir que la obra que Dios comenzó en nosotros la sigue perfeccionando. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. ¡Felices 42 años! Bienvenidos a todos aquellos que nos están sintonizando. Estamos nosotros como organización en el marco de nuestro aniversario número 43. Así que en el marco de nuestro aniversario queremos brindar un saludo a toda la iglesia. Siempre que recordamos los aniversarios estamos hablando de distintas etapas. En esta ocasión un pasado, un presente y un futuro. En todo este tiempo la iglesia ha transcurrido diferentes circunstancias, pero gracias a Dios y gracias a su gran fidelidad continuamos adelante. Este es el momento donde quería presentar a alguien que forma parte del presente. En todo este tiempo hemos visto gente que ha pasado por la iglesia, personas que nos han enseñado, que nos han mostrado el camino, que han trabajado y que algunos de ellos ya están en presencia del Señor, otros que se han ido de la ciudad y otros ya no están en la iglesia y otros que están. Y en el tiempo presente, gracias a Dios, contamos con líderes, con personas dispuestas a trabajar también en la iglesia, en la obra del Señor. Y en esta ocasión queríamos hacer una breve entrevista para dar a conocer un poco juntos la historia de la iglesia, de aquellas cosas que nos han sucedido en el pasado, en el presente y lo que esperamos en el futuro. En esta ocasión está con nosotros el pastor Samuel Vargas, padre de familia, líder de la iglesia y llamado por Dios a cumplir un ministerio. Así que quiero darle la bienvenida y hacerles algunas preguntas respecto a la historia, porque es parte de la historia de la iglesia. Así que es bueno que usted que está viniendo a la iglesia conozca esta parte también, algunas cosas que hemos vivido como iglesia. Y en esto no hay una de las personas que ha estado involucrado en todo este tiempo, en estos 43 años, es el pastor Samuel Vargas. Así que, querido Samuel, Dios te bendiga. ¿Cómo está? Qué bueno tenerte en esta etapa de la iglesia, haberte conocido, verte crecer dentro de la iglesia y hoy cumpliendo un ministerio. Así que vamos a intentar. Quiero preguntarte algunas cosas, alguna vivencia y que puedas contarle a la iglesia, que pueda contarles a quienes nos están viendo cuál ha sido tu vivencia dentro de la iglesia y algunos consejos para la nueva generación. Así que la primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con el pasado, con aquellas personas que ya por alguna razón no están con nosotros, pero que formaron parte de la iglesia.
Quiero preguntarte sobre alguna persona o sobre alguna experiencia que haya marcado tu vida. Quizás también algún coro, algún mensaje, algún himno que tenga de los principios de la iglesia, pero que te han marcado y que han dicho, que te han ayudado a tomar una decisión para que hoy estés en el lugar donde está. Buenas tardes, queridos hermanos, amigos, querido pastor también. En esta tarde me siento muy honrado también de estar aquí, poder compartir este tiempo. Y la verdad que 43 años de la iglesia, he pasado bastante tiempo en la iglesia y bueno, he pasado etapas en la iglesia, algunas buenas, otras malas. Y he pasado también, tiempos de la iglesia en que hemos logrado muchas cosas y tiempos en los cuales necesitábamos realmente del Señor y tiempos, como digo, de abundancia y tiempos de escasez también. Y la verdad que la experiencia en sí para mí siempre fue algo muy importante porque, más allá que uno pasa cosas malas a veces, pero también las cosas buenas nos ayudan, pero siempre dentro de esas cosas malas yo siempre dije examinarlo todo y retener lo bueno. Entonces es parte de un crecimiento que te ha ayudado. Es algo que me ha ayudado también a crecer también espiritualmente y comprender muchas cosas que tal vez de otra manera no lo hubiera comprendido, no hubiera aprendido a hacerlo. Y en esta etapa, en este tiempo, digamos, de la iglesia, la verdad que me siento honrado de parte del Señor. En mi mente nunca estaba, digamos, ese pensamiento de poder, de en algún momento ser pastor. No era mi intención, nunca fue mi intención, mi meta, llegar hasta ese punto. Pero Dios lo quiso así, de esa manera, es bastante fresquito, hace un año y un poquito más, pero la verdad que me siento muy honrado de parte del Señor, digamos, en este tiempo, y bueno, y personas que han realmente marcado mi vida. No puedo dejar de lado a los misioneros, a Lennart y a Gunel. Fueron parte de mi vida, fueron parte de mi crecimiento también, como hijo de Dios, como ayudándoles también en su trabajo, ¿no? En lo que ellos estaban haciendo en este lugar. Y fue para mí la verdad que una gran bendición poder estar al lado de ellos y haber puesto un granito de arena tal vez, y poder haber estado con ellos. Y después, bueno, han pasado, muchas personas que han pasado por aquí, por la iglesia, que he conocido. Y como digo, para mí es eso, rechazar aquellas cosas que realmente no me edifican o no me sirven a mí y tomar lo que realmente me va a edificar y me va a ayudar a mí a seguir adelante. Exactamente, creo que todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios. Y las personas o las circunstancias siempre nos ayudan a crecer. A veces nosotros no tenemos la idea a dónde Dios va a llegar con nosotros. Ni siquiera a veces soñamos cuando de pronto nos encontramos que Dios hace cosas extraordinarias con nuestras vidas. Y como recién mencionabas, una de aquellas personas que ha marcado tu vida fueron justamente los misioneros. El Señor usó la vida de ellos para traernos la visión, la salvación, las buenas noticias, y nos marcaron a todos. El hecho también de haber recibido ese legado en este tiempo presente, ¿no? Donde ellos nos dejaron una vara muy alta. Cuando te encontrás con esas cosas, ¿qué te produce? Un poco de miedo, temor, responsabilidad. ¿Has resuelto esto o todavía son cosas que la está masticando, Dios? En realidad la estoy masticando. En el momento de poder, de haber enfrentado todo esto, ¿no? De tener que estar enfrente de la iglesia y poder, en este caso, recibir este mandato del Señor, ¿no? De poder estar allí enfrente de la iglesia.
Realmente para mí fue un honor, pero también a la vez yo lo veo como una gran carga, ¿no? Porque, o sea, no es nada fácil, digamos, con el precedente que ya traemos, digamos, de iglesia misionera y del trabajo que se realizó a través de la iglesia también en distintos aspectos de la sociedad, en distintos aspectos también, y no solo aquí, sino en muchos lugares. Viendo la vida del pastor Lennart, su vida fue una vida entregada totalmente a las misiones. Es algo que yo siempre compartía y decía que, o sea, en el momento de que él se fue, yo creo que es muy difícil volver a hacer lo mismo. No sé si habrá, creo que hay algunas personas sí que están trabajando en este momento de misionero en otros lugares, pero la forma que tenía él de trabajar y de preparar y de armar era algo extraordinario. La verdad que una persona muy usada por Dios. Y bueno, y por eso digo que totalmente entregada a Dios, al ministerio que el Señor le había entregado, y la verdad que es algo muy, o sea, para mí es algo un poco inalcanzable, creo yo, para mí, ¿no? Desde ese punto, poder llegar a igualar, digamos, el trabajo que él hacía. Pero por eso es también esa responsabilidad, ¿no? De poder ir sumando, de poder ir... Un granito de arena, sí, como para poder ir aportar un poquito más de nosotros para que Dios siga obrando y que Dios... Y Él se va a encargar de abrir las puertas también en el lugar donde nosotros, si nosotros ponemos de nuestra parte también, Dios se va a encargar también de abrir las puertas para poder hacer el trabajo que Él quiere que hagamos. Bueno, y como tercera pregunta quería preguntarte que, bueno, aparte de tener tu plena confianza en el Señor, ¿no? Y de haber creído de que Dios puso un ministerio en vos, el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y nos exponemos a todo. Y a veces la exposición hace que por ahí la gente nos ponga en un pedestal, nos ponen en ese lugar donde parece ser que nosotros no vamos a fallar, no tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer aquello, y en la intimidad somos seres humanos, débiles, frágiles, pero con un llamado divino a que responder. En esto, ¿tenés referente? ¿Tenés persona confiable? En sí, mi referencia, digamos, y con respecto a esto también, una de las personas que ella se encarga de guiarme también en algunas cosas, también de corregirme en otras, una de ellas es mi mamá. Ella es muy consciente, digamos, de lo que el Señor, de lo que ella pidió al Señor cuando, cuando me tuvo, y ella sabía que en algún momento, bueno, más allá, y como decía en ese momento, ¿no? De que yo no estaba acostumbrado, digamos, a la exposición, ¿no? O sea, de estar enfrente o más allá que participé o qué sé yo, siempre estuve en la iglesia de alguna manera cantando, predicando, pero no, o sea, en ningún momento, o sea, fue, como le decía, no fue mi intención, digamos, llegar hasta ese punto de estar, digamos, en el pastorado. Tan expuesto a claro, todo. O sea, digamos, de que alguien te llame y te diga pastor. Entonces es como que todavía lo... Necesito, o ore por mí, o haga esto, o haga aquello. Sí. Entonces esas cosas algunas veces es como que, o sea, lo estoy sintiendo en este tiempo, ¿no? Pero doy gracias a Dios también de que Él me ayuda, me guía, y ha puesto personas así al lado mío también. Y bueno, también tengo a mi familia, tengo a mi esposa también, que muchas veces también con ella charlamos sobre estas cosas, con respecto a la iglesia también. Y bueno, y yo me siento acompañado, sí, me siento acompañado. Yo sí estoy yo justamente el otro día estábamos hablando sobre algo de la iglesia, y yo le decía, yo si vos estás conmigo, vamos y hacemos, porque después, bueno, si los demás no pueden, no importa. Si vos podés y me podés acompañar, yo voy. Y eso es algo importante para mí, ¿no? La familia, mi esposa, mis hijos también, y que ellos también me acompañan. Siempre cuando hacemos algo, siempre están ellos ahí también para ayudarme. Así que yo por ese lado siento esa parte, ¿no?
Ese complemento de la... Pero también, digamos, dentro de la iglesia también he tenido, digamos, he conocido muchas personas, digamos, dentro de la iglesia también, a los cuales también yo, en sí, cuando puedo comunicarles algo, y en este caso, digamos, para mí ahora, en este momento, mi referente sería usted. Para mí mi referente sería usted, o sea... No me ponga más responsabilidad. No sé, pero para mí, digamos, en este momento, o sea, yo sé que, o sea, si yo tengo alguna situación muy complicada para mi vida, que yo no pudiera, yo sé que tengo a quién tengo que acudir. Claro. Esa sería la parte que a mí me toca, ¿no? O sea, yo lo comprendo así como, qué sé yo, como hijo de Dios, como una oveja también del redil, del rebaño, y más allá que sea pastor, ¿no? O sea, por uno entiende esa parte también. Es importante comprender esta parte cuando estamos en el ministerio, de que Jesús lo dio todo por nosotros, es su iglesia, Él se entregó por su iglesia. Ahora, la función nuestra como ministro del Señor es entregarnos a la gente de la misma manera que Él se entregó por nosotros. Es importante y tener ese complemento, saber que nuestro trabajo consiste con gente y con gente necesitada, que era la gente que siguió siempre al Señor. Y Jesús nos quiso poner en ese lugar para ministrar justamente su palabra y alimentar a aquellos que están hambrientos. Así que es importante, siempre es importante tener, gracias a Dios, que Dios pone esas personas también a nuestro alrededor, ¿no? En eso tenemos que estar agradecidos al Señor, que Dios nunca nos va a dejar solos. ¿Qué consejo le darías a la nueva generación, a la generación presente que está hoy? ¿Qué consejo le dejaría, qué consejo le daría hoy como pastor si vos mañana ya no estás? ¿Qué le diría a esta nueva generación? Creo que le podría decir lo que le dice Pablo a Timoteo, un versículo muy hermoso, muy lindo, que dice así: sé ejemplo en conducta, en fe, en amor, en pureza, en espíritu. Sé un ejemplo. Y eso es lo que también, o sea, a mí, como decía hoy, del tema de la responsabilidad, ¿no? El estar expuesto, claro, te lleva también a eso. Sí. O sea, hacer ejemplo. No podés, digamos, siempre que tomes una decisión, siempre que hagas algo, siempre tener en cuenta a Dios, siempre tener en cuenta las cosas, cómo las vas a hacer. Y eso es algo que, bueno, yo creo que es importante para cualquier persona, ¿no? El tener esa referencia, ¿no? Tener a Dios siempre presente, de que en cada decisión que tomes, en cada decisión que puedas tomar para tu vida, sea estudio, sea trabajo, sea viaje, sea, bueno, lo que sea, la decisión que tengas que tomar, sea que te vas a casar, sea que te vas a poner de novio, sea que vas a hacer, siempre poner a Dios por delante, siempre tener en cuenta a Dios para tus decisiones. Lo que vayas a hacer, que Dios esté ahí, que sea el centro, la prioridad de lo que vayas a hacer. Bueno, la verdad que si yo fuera esa generación, estaría muy feliz de recibir este consejo. Dios nos ayude y de esta manera, de esta forma, hemos conocido un poquitito la vida del pastor Samuel. Bueno, como me dio el lugar a mí ahora, pastor, así que ahora me toca a mí preguntar. Y también con respecto a su experiencia, ¿no?, en la obra del Señor, pero en su experiencia desde que conoció a Cristo, quisiera preguntarle cuál fue la base en su vida espiritual para permanecer y para no dudar en el camino. Bueno, obviamente que para sostenerse en el Señor, la base tiene que ser netamente bíblica. Jesús fue claro cuando dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separado de Él nada podemos hacer. Creo que la base parte de ahí. Y dudas, creo que siempre hay dudas para tomar decisiones, pero cuando nos aferramos a Cristo, las dudas se disipan. Uno está seguro cuando es la voluntad de Dios, entonces
no jugamos, porque Dios está con nosotros. No importa cuán grande sea el gigante. Vamos hacia adelante porque Dios está con nosotros. O sea, y las dudas se disipan cuando el Señor toma su lugar. Y también en la parte, digamos, pastoral, ¿no? En el principio de su ministerio como pastor, ¿cuáles fueron los miedos o los cuidados por los cuales tuvo que luchar, digamos, ahí en ese momento? Tal vez en el primer momento cuando comenzó a estar en el pastorado y, digamos, ¿cuáles fueron sus miedos o sus luchas que por ahí más marcaron, digamos, ese tiempo, ¿no? La mayor lucha, creo que hasta hoy la sostengo, mi gran temor o miedo fue el gran complejo de inferioridad que sentí y con la que siempre estoy luchando, ¿no? Uno mira su aspecto, los seres humanos miran nuestro aspecto. Y fue difícil discernir, o es difícil discernir a veces cuando la mirada de Dios, cuando Dios manda ungir a David, todo el pueblo lo miraba con una mirada distinta a David. Dios no, Dios lo miraba como un rey. Y por eso el profeta Samuel pregunta por uno, por otro, a quién tenía que ungir. Y era aquel que había recibido una mirada de parte de Dios. Entonces, cuando Dios me llama al ministerio, obviamente que dudé de principio, luché con Dios. Quise hacerle creer a Dios que Dios se había equivocado. Y Dios nunca se equivoca. Y esa fue mi lucha: Señor, te equivocaste. Hay muchos otros que pueden ir, que pueden hacerlo, que lo harían bien, que lo harían mejor, que están capacitados. Y uno mira la apariencia y no es capaz. Por eso allí cuando uno cree que es Dios quien está llamando y le deja lugar tomar intervención en nuestras vidas, después nos vamos sorprendiendo de las cosas que suceden. Entonces su corazón se va alentando, nos vamos alimentando en fe y le vamos creyendo un poquito más al Señor todos los días. Cada vez que vemos el mover de Dios, le creemos un poquito más a Dios. Bueno, que es algo que me pasa también a mí. O sea, creería que debe ser algo que le pasa a la mayoría. Claro, porque es muy fuerte para un ser humano sostener internamente un llamado divino, donde Dios tiene el control, donde Dios tiene sus planes y que a veces nosotros no conocemos. Y Dios nos presenta desafíos y como por eso te dije, la pregunta que vos me hacías, mi problema o mi dificultad o mi gigante fue mi complejo de inferioridad. Señor, no puedo, no sé, no tengo. Y mirá alrededor y ves personas con capacidades que uno cree que ellos son los indicados. Y Dios dice, no, sos vos. Pues, entonces, ese es el momento maravilloso donde uno sabe que interiormente el Señor está trabajando y nos da la sabiduría, y no hay mejor escuela que aquella donde el Señor nos va capacitando. Porque el mismo apóstol Pablo dijo, ¿y quién es suficiente para esto? Sí. O sea, no somos suficientes para una obra tan grande, pero el Señor día a día nos va capacitando, nos va año a año. Por eso el celebrar estos aniversarios uno se da cuenta de todo el crecimiento que hemos tenido, de que a veces, aunque la gente o a veces los mismos ministerios dentro de una iglesia no nos tuvieron en cuenta, Dios sí. Dios tenía una mirada, Dios tenía un tiempo, Dios nos hizo atravesar distintas etapas, porque los planes de Dios son perfectos. Entonces uno cuando ve el obrar del Señor, lo único que podemos hacer es rendirnos y dejar que el Señor, si hasta aquí hizo la obra, Él la va a seguir perfeccionando hasta el fin. Amén. Amén. Y ahora voy más a lo bíblico y dentro de la doctrina bíblica, ¿sí? ¿Cuál sería la base para el ministerio, para su ministerio? La base principal es lo que, para mí, es lo que Dios le encargó a Josué cuando lo llama. Él le hizo un encargue muy especial
para que las cosas funcionen. Y él le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces allí haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces ese es para mí el secreto bíblico, o usado como me ha servido como base para sostenerme en el ministerio, no apartarme de lo establecido por Dios, de lo que Dios ha dicho, y guardarlo, porque el guardar la palabra del Señor, el salmista dijo, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti, porque a veces es muy difícil mantenernos en obediencia cuando no estamos sujetos a la palabra del Señor, y así nos salen las cosas, así nos va. Por eso lo que Dios le dice a Josué es claro, no solamente fue claro para Josué, sino para estos tiempos, para nosotros. Estar sujeto a la palabra del Señor, no apartarnos de lo que Dios ha establecido, de sus principios, de sus valores, no abandonar la palabra del Señor, no echarlo al olvido para que las cosas nos vayan bien. Y es promesa de Dios, y las cosas salen bien cuando aprendemos a depender de Dios. Y que también humanamente es una lucha, ¿no? A veces cumplir con la perfecta voluntad de Dios. A veces para un ser humano es difícil. Nosotros a veces queremos optar o hacer atajos e ir por el camino más fácil. A veces Dios nos quiere meter en proceso para enseñarnos cosas y podamos valorar mucho más el servicio, la obra, amar más al Señor, amar más las almas. Creo que los mandamientos del Señor nos llevan a eso, a poder ser más esforzados, ser más esmerados por el prójimo que por nosotros, que buscar nuestras comodidades. Entonces, por eso digo que a veces Dios nos saca de nuestras comodidades y nos pone en exposiciones donde no nos gusta estar, pero a la gente podemos servir mejor a la gente. Mantener una vida dentro de la palabra de Dios. Seguro. Y como última pregunta, esta ya sería general, ¿no? ¿Qué mensaje piensa que necesita hoy en general la iglesia? En sí, o sea, la iglesia en general, no solamente la iglesia aquí, sí. nosotros, sino que la iglesia en general, de lo que se está viviendo en este tiempo, digamos, de este tiempo que en sí estamos con todo este problema que hay, pero en sí la iglesia, ¿cuál es el mensaje que en este tiempo necesita la iglesia? Claro, dentro de los procesos que la iglesia ha pasado en la tierra, el mensaje de hoy, lo que yo visualizo para los días de hoy, la iglesia necesita volverse al Señor, volverse a su palabra. Hemos sido seducidos, al igual que en la antigüedad, la serpiente antigua sedujo a Eva con palabras dulces. Usó un dialecto muy seductivo para hacerla pecar. Satanás ha usado el mismo lenguaje por muchos años, seduciendo a los ministerios, seduciendo a los siervos de Dios. Satanás mismo, cuando tentó a Jesús en el desierto, él le ofrece a Jesús: todo esto yo te voy a dar si postrado me adorare. Y continuamente los ministerios, la iglesia han estado siendo seducidos por ese mensaje, que sos un gran pastor, que sos un gran siervo. La palabra gran siervo no aparece en la Biblia. Nadie es gran siervo, ni gran consiervo, no, es algo que no existe. O sos el gran apóstol, y los ministerios como que se han inflado y han pasado a ocupar el lugar que le corresponde a Dios en la iglesia, el lugar que corresponde a Dios en los ministerios, lo ha pasado a ocupar el hombre, a través de un mensaje de seducción que Satanás ha entregado por mucho tiempo. Entonces yo veo que en este tiempo el mensaje que la iglesia necesita es aquel mensaje donde Jesús comienza su ministerio. Dice que aparece un profeta llamado Juan el Bautista, que tenía un mensaje acerca del arrepentimiento. Y más allá de que estemos dentro de las iglesias y estemos predicando la palabra del Señor,
Creo que el mensaje de hoy es arrepentirnos, volvernos al Señor y buscar la santidad, porque la Biblia es clara, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros estamos esperando al Señor. Yo a veces me pregunto, estamos esperando al Señor, pero sin santidad. Y no es posible ver al Señor sin santidad. Entonces Dios está llamando justamente al arrepentimiento, que nos volvamos a la palabra, que nos atemos al cuello sus mandamientos, sus principios, y nos rindamos y nos entreguemos de lleno a su perfecta voluntad, para que Él tome lugar primeramente en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la iglesia y en la sociedad. Las cosas van a cambiar cuando nosotros nos volvamos al Señor. Así que si tengo que decirle algo a la iglesia hoy, es volvamos a Jehová, volvamos a la senda antigua y reconozcamos que le hemos fallado al Señor, reconozcamos que hemos sido seducidos por otras cosas que no le pertenecen al Señor, y que podamos ser siervos de Dios, fieles, respondiendo a un llamado, pero obedeciendo el mandato que el Señor nos dejó. La iglesia tiene la obligación en estos días de predicar, de bautizar, de discipular. Es el trabajo que nos compete como iglesia, y hacerlo en santidad. Así que Dios nos ayude a que en este tiempo precioso que el Señor nos brinda podamos hacer hincapié y volvernos al Señor, para que el Señor tome su lugar en la iglesia. Amén. Bueno, qué hermoso de poder escuchar este día esta palabra, ¿no? Y realmente en este aniversario poder sentir esto de parte del Señor, ¿no? Para cada uno de nosotros, de poder tomar nuestra vida y también lo que el Señor nos ha entregado, tomarlo en serio, y bueno, y como hijos de Dios también tomar, como decía esa palabra, ¿no? La senda antigua, tomar ese tiempo de consagración. Y que bueno, que la palabra, cuando compartí hoy, cuando decía el mensaje de Josué, que si vos haces eso, claro, la Biblia dice que te va a ir todo bien. Todo te va a salir bien. Todo va a ir bien. Claro. Es un principio. Y es por eso que también todas las cosas por ahí no están bien en muchas partes del mundo. Y hay muchas cosas que pasan en las iglesias no están bien porque no están caminando a la luz de la palabra, y la verdad que es algo que necesitamos. Claro, el descuido de la palabra nos va a traer consecuencias, esa es la realidad. Cuando nos ajustamos a la palabra del Señor, la obediencia siempre trae bendición. Dios no se puede contradecir en esto. Caminemos en obediencia, todo nos va a ir bien, el Señor va a traer bendición. Es así de real. Bien, de esta manera tuvimos la oportunidad de poder hacer este comentario a todos los que nos están siguiendo, algunas vivencias que hemos tenido como parte de la iglesia en estos 43 años. Así que saludamos a todos los miembros de la iglesia, a quienes nos están viendo de distintos lugares, a quienes nos sintonizan, y continuamos orando al Señor, sirviendo al Señor. Las puertas siempre están abiertas, la obra de Dios es grande y es un privilegio poder servir al Señor. Amén. Así que guárdese para el Señor, busque la santidad sin la cual nadie verá al Señor, y marchemos todos juntos. Mientras el Señor nos tenga aquí en la tierra, vamos a servir al Señor. Así que Dios les bendiga grandemente a todos. Y ahora queremos, justamente con el pastor Samuel, decirle a todos ustedes: ¡Feliz aniversario, iglesia! Dios te bendiga. A trabajar y a no dar trabajo. Bendiciones. Tus obras grandes son, grandes son, grandes son. Tus maravillas grandes son, grandes son, grandes son. Tus maravillas grandes son, grandes son, grandes son. Tus maravillas.
grandes son, grandes son tus maravillas.